Buenas tardes, bienvenidos hermanos, amigos, colegas a otro episodio de La Pesca Milagrosa Podcast. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Carismática Maranatha. Estamos localizados en la 735 de la South Queen en Lancaster, Pensilvania. Visítenos, tenemos servicio de culto todos los domingos a las 7 y estudios bíblicos todos los miércoles a las 7 de la tarde. Servicio de culto a las 11 de la mañana, y estudios bíblicos miércoles a las 7 de la tarde. Vengan, hermanos, están todos invitados con nuestro pastor Álvaro Febus. Bueno, hermanos, tenemos un tema hoy en el podcast que es bien importante. Se titula Guiados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar con el tiempo que nos da de algunos factores del Espíritu Santo y espero que después de este estudio, este podcast, tengan un conocimiento mejor, más amplio de lo que es o quién es el Espíritu Santo de Dios. Para empezar, quiero darle la bienvenida a los invitados de esta tarde. Nuestro pastor, muy querido, fundador, pionero de nuestra iglesia local, Iglesia Cristiana Carismática Maranatha, nuestro querido amigo, pastor Isaías Maldonado. Bienvenido, pastor. Gracias, Carlos. Dios les bendiga a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Esperamos pues ser bendecidos durante esta tarde con la palabra del Señor y aprender un poquito más o recordar lo que hemos aprendido sobre la obra maravillosa del Espíritu Santo, cómo Él trabaja en cada una de las vidas de los creyentes, cuáles son sus propósitos con nosotros aquí en la tierra. Amén. Gracias, Carlos, por invitarnos. Amén. Si usted siempre está bienvenido, pastor. Gracias. También tenemos a nuestro hermano David Washington. Él es presidente del comité de nuestra iglesia local. David, bienvenido. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano Carlos, por la invitación, aunque yo soy un invitado frecuente aquí en el podcast. Realmente pues me siento muy bien, contento de estar de nuevo aquí presente, colaborando con los demás hermanos en el propósito de realmente de poder abrir el conocimiento y entrarnos realmente en algunos temas que son muy importantes y relevantes en estos últimos días que estamos viviendo. Repitiendo, estoy muy contento de estar aquí, compartiendo con los hermanos y hablando de los temas importantes que realmente yo creo que son muy renovables y renovantes en estos últimos días. Bueno, gracias, hermano David, bienvenido. Amigos, hermanos, todos los que están sintonizados, como dije anteriormente, el tema de hoy en el podcast va a ser guiados por el Espíritu Santo. Antes de comenzar, de entrar de lleno y de hacerle las preguntas a nuestros invitados, quiero dar una definición para aquellos que no tienen idea o tienen conocimiento de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Esta definición va a ser de acuerdo a nuestra creencia, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a nuestras enseñanzas como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, amigos, es la tercera persona de lo que llamamos la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, no algo impersonal. El Espíritu Santo nosotros mantenemos como creyentes en Jesucristo. Es una persona divina que guía, santifica y le da vida espiritual a todos los creyentes. El Espíritu Santo, como dije anteriormente, es parte de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad.
junto con el Padre y el Hijo Jesucristo. Pero todos comparten la misma divinidad, pero con personalidad distinta. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como algunas religiones creen. Hay algunas religiones que creen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, o que es una fuerza o una persona que no tiene características como compasión, amor. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es divino, pero es una persona, no una fuerza impersonal, sino un ser personal con voluntad, inteligencia y amor. Y Él actúa en nuestras vidas, ¿verdad? En la historia de la salvación y en la vida de los creyentes. Su presencia se manifiesta en la creación y en la encarnación de Jesús y en la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es central, y no puedo recalcar esto más, es central en la vida cristiana. Y ella o él actúa como guía, consolador y fuente de santidad, permitiendo que los creyentes vivan en común o en comunión con Dios y cumplir la misión de la iglesia en el mundo. La acción continua del Espíritu Santo, personal y transformadora, siendo indispensable para la experiencia espiritual y la salvación. Bueno, allí les dejo la definición resumida, ¿verdad?, de lo que nosotros como seguidores de Cristo definimos como el Espíritu Santo. Ahora voy a preguntarle a nuestro pastor Isaías que él entre más de lleno con la pregunta, hermano pastor, usted nos puede decir con más detalle para que la audiencia entienda cuál es el propósito y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos. Amén. Sí, muchas gracias. El Espíritu Santo no es algo que sucede o comienza, ¿verdad?, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con la historia de los apóstoles de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo es, como tú dijiste, una persona que existió y ha existido siempre. Tiene las mismas características de Dios, del Padre, y las mismas características de Jesucristo. Una de las doctrinas principales de la iglesia cristiana, de nosotros, es que Dios es una entidad que está compuesta de tres personas, y se le llama Padre, Hijo, Jesús, el Espíritu Santo. Y estas tres componen la divinidad, y por eso se llama la Santa Trinidad. Son tres que componen la divinidad. Pero el Espíritu Santo, siendo eterno y siendo Dios también, y siendo una parte de ese Dios que nosotros conocemos, es desde el principio, porque dice la palabra en el mismo capítulo 1 del libro de Génesis, por ejemplo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ahí está hablando del Espíritu Santo, que gobernaba o controlaba o se movía alrededor o sobre las aguas, ¿verdad? Todo lo que Dios había creado en aquel tiempo. Quiere decir que desde ese tiempo el Espíritu Santo ya existía, es eterno como el Padre, es eterno como el Hijo. También el Espíritu Santo fue muy clave dentro de la creación del hombre. Dice la palabra del Señor que el hombre Adán fue creado por el Espíritu de Dios. También fue en la creación de lo que se llama el pueblo de Israel, la simiente de Abraham, fue por el Espíritu Santo también. Dios operó a través de su Espíritu Santo.
Los profetas fueron inspirados, fueron dirigidos, fueron enseñados, guiados por el Espíritu Santo. Él habló a través de ellos para que trajeran el mensaje que el pueblo de Israel en aquel tiempo y los que vivían en aquel tiempo recibieran, para que pudieran conocer y servir a Dios. Como dice, también acaba de decir, el Espíritu Santo estuvo en la llegada de Jesucristo a la tierra, la encarnación de Jesús como el Mesías de una mujer, la Virgen María, fue obra del Espíritu Santo. La salvación de los que llegaron a conocer esa salvación a través de la palabra del Evangelio que Jesús predicó y que los apóstoles predicaron, fue también guiada por el Espíritu Santo. Es eterno como Dios y tiene unos propósitos muy maravillosos dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. El Espíritu Santo vino para continuar la labor, ¿verdad?, que Jesús ya había pues casi coronado en su venida como Mesías. Pero antes de él ser entregado en la cruz para sacrificio de nuestros pecados, el Espíritu Santo habría de llegar, y Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Y el capítulo 14, 15, 16 del libro de San Juan son muy claves para esta maravillosa labor o ministerio del Espíritu Santo en el creyente. Él le dice en el capítulo 14, verso 15 del libro de San Juan: si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el Padre, el mundo, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo vendría después de Jesús, de la glorificación y la resurrección de Jesús, y quedaría con la iglesia, quedaría dentro de los discípulos, dentro del pueblo creyente, y ahí es donde se establece, no se forma ya la iglesia. Nosotros podemos ir a Hechos capítulo 2, donde comienza la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto, y ahí se le da como esa introducción, ¿verdad?, al Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ya no en una forma personal de uno en uno o de momento en momento como en el Antiguo Testamento y aún durante el ministerio de Jesús, sino también ya para quedarse con ellos. Estaré en vosotros, ¿verdad?, o el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, vino para consolarnos. Una de las palabras que utiliza ahí es el Consolador. En el verso 26 de San Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, lo que de Jesús ya había comenzado a predicar y enseñar, el Espíritu Santo lo iba a continuar enseñando y llevando. Y eso lo hace a través de los predicadores de las iglesias, de los discípulos de Jesús, y luego de los siervos y siervas que Él llama durante todo ese tiempo para que seamos portavoces del misterio de la evangelización, de las buenas nuevas del Señor, que es la salvación. Así que el Espíritu Santo viene como enviado del Padre a través de Jesús, y que continúa esa obra de salvación, esa obra de restauración, que también regenera la vida, o sea, la vuelve a dar vida nueva. Nosotros, antes de conocer a Jesús, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor, y es una condición de cada ser humano que nace, ¿verdad?, antes de que se convierte a Jesucristo. Y es necesario nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemos en el capítulo 3 de San Juan, y es el Espíritu Santo el que regenera la persona, le da un corazón, un espíritu ahora nuevo, para que pueda servir a Dios, para que pueda amar a Dios, para que pueda abandonar el pecado
y para que pueda santificarse para la gloria y la honra del Señor. El libro de San Juan, capítulo 3, 5 al 8, habla sobre esto, la regeneración del ser humano a través de la entrada del Espíritu Santo en su vida. Y Él habita en el creyente, ¿verdad? Está con nosotros. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 también habla de esa interacción del Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. El Espíritu Santo también nos lleva a toda verdad. Toda verdad es la palabra de Dios. El Evangelio, la Biblia es la verdad revelada por Dios a la humanidad. Y está en estas páginas, pero fue sellada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, también por Jesucristo. Nos enseña, nos recuerda las palabras del Señor. El verso 26 dice que nos recordará, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. O sea que tiene un llamado o un ministerio de edificar al creyente, fortalecerlo para que el creyente pueda hacer la obra del Señor. Porque realmente separados de Cristo no podemos hacer nada, dice la palabra. Y como Cristo ya subió al cielo y ha enviado su Espíritu Santo, entonces la persona, ¿verdad?, el ente que está con nosotros ahora, más personalmente, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para servir a Dios. Intercede por nosotros. Una de las palabras que usa Jesús es, el verso 16, es el consolador, o es como el abogado, el paráclito o paracleto en el idioma griego, que era un consolador, una persona que estaba al lado tuyo, ayudándote, consolándote, dirigiéndote e intercediendo por ti en ese momento donde tú lo necesitabas. Intercede por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles, porque conoce y entiende, ¿verdad?, cuál es el pensamiento del Padre. Y así el Espíritu Santo llegó a la vida de la iglesia, de la humanidad, o la vida del creyente, para edificar al creyente, para fortalecer al creyente, para hacer que el creyente tenga las capacidades, tenga el uso correcto de los dones que él ha dejado, porque ha dejado muchos dones como el amor, la sabiduría, los milagros, ¿verdad?, todos estos dones, la fe, la mansedumbre, que también son fruto del Espíritu, y los ha dejado no solamente para que nosotros los usemos para ayudar a otros, sino para que nosotros mejoremos nuestro camino con el Señor. Y es muy interesante la obra maravillosa del Espíritu Santo. Algo que lamentablemente en la iglesia en general, podemos decir desde los tiempos de los discípulos del libro de los Hechos hasta hace muy recientemente, no se le ha dado esa participación, esa invitación, ese recibimiento al Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. Déjame decirte que para que una persona pueda llegar a conocer a Dios y crecer en el camino del Señor y tener a Dios no como algo que lo lee o que lo escucha, que está lejos de uno, necesita esa infusión del Espíritu Santo, necesita la vida espiritual ser renovada en uno, y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Por eso es que la palabra se hace vida en nosotros y se hace poder en nosotros cuando estamos conectados a través del Espíritu Santo con ella. Y el Espíritu Santo, en capítulo 1, verso 8 del libro Hechos de los Apóstoles, dice la palabra que Él vendría para darnos poder para poder testificar de Jesucristo, testificar del Evangelio, testificar de la salvación. Y eso es muy, muy importante, porque la iglesia no puede testificar si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene esa relación con Dios. La iglesia no podría testificar si no vive en una relación con Dios. Sería una palabra muerta, sería un testimonio muerto. Y aunque las palabras sí tienen el poder, porque son palabras, muchas veces son palabras de Dios, pero no hace la obra que Dios quiere. Dios quiere que seamos columnas o personajes
llenos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, encomienda a sus discípulos y a la iglesia primitiva a que estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder, llenos de su presencia y llenos de su santidad. El Espíritu Santo es el que santifica al creyente, lo prepara para la obra de la salvación, la obra misionera, la obra de la predicación, la obra de la enseñanza y todos los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Como sería el evangelismo, la predicación, las misiones, los milagros, las ayudas, todas estas cosas que desarrolla la iglesia en su caminar, tienen que estar guiadas y fortalecidas por el Espíritu Santo. Sí, Señor. O sea, hay mucho que tiene que ver el Espíritu Santo con nosotros y con nuestro crecimiento cristiano. Es bien básico, es bien esencial. Amén. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermano pastor. Un resumen detallado, inspirado, bien lleno de sabiduría y de conocimiento para aquel que lo ha escuchado. Gracias por su parte y por la respuesta a esta pregunta que suele causar algunas dudas, ¿verdad? Especialmente con personas que no son maduras en el discipulado, o personas que no conocen o quizás hayan oído del Espíritu Santo como algo místico o algo, pero que no saben de verdad lo que es el Espíritu Santo. Gracias de nuevo. Como digo, hablar del Espíritu Santo suele despertar en las personas dos reacciones opuestas, es decir, algunas personas están fascinadas y otras personas se confunden. Y esta pregunta va para ti, David, después de que yo haga este comentario. Para algunos creyentes es una experiencia intensa, ¿verdad? Pero para otros es un concepto abstracto, ¿verdad? Difícil de explicar. Sin embargo, cuando nosotros abrimos el texto sagrado, la Biblia, con atención, hermano, amigo, si abres la Biblia y miras el texto sagrado, descubrimos que el Espíritu Santo no es un tema difícil de entender, marginal, sino es una realidad central, ¿verdad?, para comprender la fe cristiana. Entender correctamente lo que enseña sobre él. La Biblia no es algo que es algo inalcanzable, ¿verdad?, sino que es clave para una vida espiritual equilibrada y bíblicamente fundamental. Y con esa nota me gustaría hacer una pregunta al hermano David para que entre un poquito más, porque como dije anteriormente, este tema puede abarcar 2 y 3 podcasts, y en esta hora solamente podemos resumir y dar la información más, ¿verdad?, más concreta y la que más podemos incluir. Hermano David, ¿tú nos puedes hablar un poco más en profundidad, en tu opinión, cuál es la naturaleza del Espíritu Santo a tu entender? Amén. ¿Amén? Bueno, hemos tocado ya en sí desde el principio que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, junto con el Padre y el Hijo. Entonces, pues, podemos ver que dice en Mateo 3:16 que Jesús es bautizado como tercera persona de la divinidad de Dios, que Jesús mismo, cuando él fue bautizado, se puede ver, se puede, a través de la palabra, se puede reconocer que era la tercera persona de la Trinidad cuando Jesucristo se bautizó, cuando descendió como paloma, ¿verdad? Y también Jesús es bautizado, la paloma descendió y se escuchó la voz del Padre. También en 2 Corintios 3:14 Pablo menciona a los tres en una misma oración. E igual que en Mateo 28:19, Jesús ordena la gran comisión y ordena a sus discípulos a bautizar
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es de naturaleza divina y comparte la misma esencia que Dios, operando como su presencia viva y activa en el mundo. Eso lo hemos tratado anteriormente, que lo dio el hermano Carlos. ¿Cuál es la naturaleza? La pregunta es que se está refiriendo, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Naturaleza. Esa es la palabra clave. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza del Espíritu Santo principalmente es la tercera persona de la Trinidad. Con eso que queremos conllevar. La tercera persona de la divinidad, de la Trinidad, quiere decir que es Dios. Tiene todos los atributos que tiene el Padre y que tiene el Hijo. ¿Cuáles son las naturalezas que tiene el Padre y que tiene el Hijo? Bueno, que son eternos, que son omniconscientes, omnipresentes, omnipotentes. Es una persona. Es una persona que tiene sentimientos, que mora en nosotros. Así es. Donde dice también que se atribuye también un intelecto en 1 Corintios 2:10. Además, en Juan 15:16 dice que Jesús lo refiere como el Consolador, que estaba refiriendo al hermano pastor Isaías. Tiene un sinnúmero de atributos que la Biblia, a través de la palabra, nos enseña que el Espíritu Santo es de su naturaleza, es una persona. Eso es lo que yo diría que muchas religiones o sectas, yo diría sectas porque la Biblia es clara. Nos habla claramente de que el Espíritu Santo, como tú estabas mencionando anteriormente, que no es una fuerza, ni es una energía, ni es una luz, es una persona. Lo que lo varía es que es un espíritu. Amén. Un espíritu. El espíritu no se ve. Amén. El espíritu no se puede captar, no se puede tocar, no se puede presenciar visualmente. Aunque algunas veces se puede manifestar cuando él quiera, porque el Espíritu Santo se puede manifestar a través de sus siervos. Amén. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y es como tú estabas diciendo ahora, que es difícil realmente de entender estas cosas. ¿Me entiendes? Hablando secularmente, una persona que no tiene un concepto, o que no haya nacido de nuevo, porque hay que ser claro. ¿Me entiendes? Hay personas que la han escuchado, que dicen sí, que el Espíritu Santo, pero hasta que uno no haya tenido una convivencia con esta persona de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, que no haya podido experimentar una relación con el Espíritu Santo, se le hace difícil resonar lo que el Espíritu Santo, cuál es su naturaleza. Su naturaleza, como estaba mencionando, el Espíritu Santo es una persona, pero es una persona no visual. Amén. Jesucristo, históricamente y bíblicamente, hemos podido verlo, o las personas en su época pudieron verlo. Era
palpable, se podía tocar, se podía ver, se podía oír. Entonces también dice la Biblia que el que haya visto al Padre, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces podemos tener un concepto visual, imaginario, porque nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Dice que Moisés, cuando fue al monte de Sinaí, ¿verdad? Que pudo ver la espalda, y solamente con la espalda el resplandor fue tan grande que se tuvo que tapar la cara. Esa es la naturaleza de Dios en su plena esencia. Entonces el Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo es espíritu, pero es una persona. Es como estaba refiriendo el hermano pastor, cuando Nicodemo no entendía cuando Jesucristo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer de nuevo una persona ya, ¿verdad? Adulta, que ya tiene cierta edad. Y entonces Jesucristo le dijo que si no naciera del agua y el espíritu, que no podría entrar en el reino de los cielos. Hermano, esto es algo serio. Porque el Espíritu Santo tiene tantos atributos, y principalmente el Espíritu Santo es algo trivial, pero es algo esencial, es algo que es la roca es Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el consolador, el que cuando Jesucristo subió dijo que enviaría al consolador, y es la tercera persona de la Trinidad, hermanos. La naturaleza del Espíritu Santo es divino, eterno. La Escritura lo describen como los atributos propios de Dios, estando presentes desde la creación, habitando dentro del creyente para transformarlos. La naturaleza del Espíritu Santo es divino. Es divino. Es divino. Y dice que a los que aceptan a Jesucristo y reciben a Jesucristo como Salvador, dice que son sellados por el Espíritu Santo. Hermano, esto no es nada leve, no es algo sin peso. Así que cada creyente es sellado con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes y tiene todas las funciones que hemos estado mencionando. Consolador, nos da entendimiento. En 1 Corintios 2:10 se le atribuye intelecto. Entonces la naturaleza del Espíritu Santo es divino y personal. Esas son las dos palabras clave que podría yo que dice la Biblia en los diferentes versículos bíblicos a través del hermano Pablo, nuestro Señor Jesucristo define al Espíritu Santo como a una persona, una de las terceras personas de la Santísima Trinidad. Amén. Y tiene los atributos de Dios. Es Dios en nosotros. No es Dios con nosotros. Hermano, sí, esto es tremendo. Esto es tremendo. Que el Espíritu Santo esté dentro de ti, dentro de mí y dentro de todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador.
dice que seremos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Yo sé que hay algunas influencias de denominaciones, amén, que no le dan el énfasis en el labor del Espíritu Santo. Pero dejarles saber, hermanos, el Espíritu es algo esencial en la vida del cristiano, del creyente. No se le puede menospreciar o ponerlo a otro nivel, porque muchas denominaciones lo ponen a otro nivel. No voy a entrar en clasificar ni mencionar ninguna denominación específicamente, pero sí no se le ha dado la importancia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros y Él el que nos lleva a toda la verdad. Amén. So, la naturaleza del Espíritu Santo es un Dios, es Dios vivo, no es un Dios muerto. Es un Dios que tiene sentimientos, un Dios que se alegra. Es la tercera persona de la Trinidad que se le puede entristecer, se le puede alegrar, Amén. Gloria a Dios. Estaba pensando, cuando estaba haciendo el estudio, hermano, estaba pensando, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dios es el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces a nosotros nos hizo tres elementos también, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces yo digo, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué sabiduría, qué intelecto, qué grande es Dios que nos puso ese espíritu en nosotros para que cuando nosotros aceptáramos al Señor Jesucristo, su Espíritu Santo morara en nuestro espíritu. Pero el que no cree en Jesucristo, el que no es salvo, el que no es nacido de nuevo, Señor, tienen espíritu, ¿verdad? Pero ese espíritu no tiene esa relación, esa conexión con nuestro Salvador y con Dios. Y eso me resultó un poquito, ¿verdad?, interesante, ¿verdad? Nunca lo había pensado que Dios nos dio ese espíritu para que nosotros tuviéramos esa comunión con Él. Y qué grande, ¿verdad? Y qué interesante ese concepto, ¿verdad? Que Dios nos hizo así, a su imagen y semejanza. Pero yo nunca pensé en esa parte, como Dios es Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Anyway. Disculpa, Carlos. Sí. Me trae a la mente según tú acabas de hablar, como Dios, siendo espíritu, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo estaba en el cielo, ¿no? El Verbo se hizo carne. Como Dios, en la persona de Jesús, se hace carne, y al hacerse carne, Dios mismo viene a participar de la naturaleza humana, dice la Biblia. Y luego, cuando Jesús resucita y va al cielo, antes de ir al cielo dijo estas palabras, ¿verdad? Él vendrá. El Espíritu Santo entonces viene, es como que Dios también viene a participar de la naturaleza de nosotros, para que nosotros podamos participar en cierta manera, como dice Pablo, de la naturaleza divina. Y la única forma en que nosotros podemos participar de la naturaleza divina es nosotros teniendo algo divino dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Ya el cielo tiene un hombre que se llama Jesús, y la tierra tiene un Dios que se llama el Espíritu Santo. O sea, si lo vamos a mirar así como más pragmático, no más práctico, Dios tiene su trono en el cielo, el Padre, el Hijo vino a la tierra, pero volvió al seno del Padre,
y el Espíritu Santo estaba en el cielo y vino y quedó en la tierra hasta que el tiempo, ¿verdad?, determinado por Dios, para que Él entonces todo eso lo vuelva a reunir en una sola armonía, más perfecta, que sería la vida eterna con Él, donde estaremos en esa experiencia dinámica diariamente o constantemente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo bonito, es algo hermoso. Sí, es algo hermoso, hermano, algo que nuestras mentes humanas, nuestras mentes limitadas, a veces se nos hace difícil comprender, pero el Espíritu Santo nos da también la sabiduría, el conocimiento para entender parte, ¿verdad?, de estas cosas de Dios. Vamos a seguir uno de los efectos, hermanos, que yo he encontrado, ¿verdad?, más profundo en la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es algo que es más personal, ¿verdad? Esta parte es la transformación interior del hombre, ¿verdad? La relación con esta presencia divina del Espíritu Santo en nosotros no es estática, no permanece así parada, no es estática. El Espíritu Santo en nosotros provoca cambios en nuestro carácter, en el modo de relacionarse con Dios, provoca cambios en uno mismo y con los demás. Y este proceso en la Biblia, no sé si lo mencionan o no, hermanos, pero en la teología bíblica nosotros la llamamos el proceso de santificación, ¿verdad? Y esto no es un logro. Quiero recalcar que el proceso de santificación, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, no es un logro meramente humano, ¿verdad? No viene de nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras, sino es una cooperación con Dios, con lo divino. Y la gracia de Dios obra en la persona, en todos nosotros, para ayudarnos a superar los hábitos dañinos y cultivar en nosotros virtudes. Y ahora viene la pregunta acerca de esta parte que me gustaría que ustedes hablaran, de una forma más personal. Hermano pastor, ¿cuál ha sido, en sus palabras, el impacto que ha tenido personalmente el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo ha sido? Bueno, para eso yo lo anoté un poquito mientras estoy pasando nota sobre eso. Uh-huh. Antes de yo conocer a Dios, yo era un joven todavía. Desde pequeño sentía una gran atracción por la iglesia, ¿verdad?, la iglesia antigua a la que nosotros pertenecíamos, como mi familia, la iglesia grande. Sin embargo, la vida en mi crecimiento, en mis años de niñez y juventud, no tuve sí enseñanzas, catecismos y el ir a la iglesia todos los domingos, etcétera, etcétera. Los rituales en mi casa eran muy serios en esa área, pero no tuve una experiencia, ese tipo de experiencia de la que tú hablaste ahora, donde tú sientes que el Espíritu de Dios te llega, te llena y te cambia la mente, te transforma, ¿verdad?, tu carácter, tu vida completamente, la forma de tu ver las cosas. Y mientras yo era joven, pues uno se envuelve en muchas de las cosas del mundo, porque todo llama la atención, todo lo que no es bueno, prácticamente, o lo más que no es tan bueno para uno muchas veces, lo que es sí placentero, lo que es un poco curioso, llama mucho la atención. Y eso fue donde yo me empecé a meter, y sí estudié, trabajé aún de joven y tenía ciertas responsabilidades, sentía ciertas responsabilidades hacia mi familia, mi madre y mi padre, mis hermanos, hacia la vida misma. Me cuidaba bastante físicamente en unas áreas, pero en otras áreas pues no vivía una vida sana.
y pues probé ciertas cosas y indulgé en cosas que no debía haberlo hecho. Mientras tanto y estoy hablando del tiempo antes de los 24 años de edad, sentí el vacío. Mientras más, es que el corazón en la vida humana, mientras más busca llenar ese corazón que solamente Dios, o ese espíritu, esa vida, que solamente Dios puede llenar, más vacío te vas a sentir. Y es como una adicción, ¿verdad? Que comienza una adicción, al principio comienza con una pequeña cantidad y eso lo impulsa, lo obliga a buscar más y buscar más, porque ya una cantidad pequeña no te basta. Pero llegar a esa cantidad pequeña a ser una cantidad grande, pero ahora quiere una más grande, todavía más fuerte. Es donde la adicción, ¿verdad?, toma el control de la persona. Eso puede ser en drogas, en alcohol, cigarrillos, pornografía, sexo, cosas así, ¿no? Y también uno sigue buscando esa llenura, porque no sé, es como echar en un barril sin fondo, con el fondo roto y todo se pierde. Yo no entendía que lo único que me podía llenar a mí era Dios, pero tampoco sabía realmente cómo buscar a Dios. Iba a la iglesia pensando que ahí iba a encontrar a Dios, pero no sé, no me tocaba. No sentía que existía, sentía en muchas formas, muchas maneras sentí muchos impactos emocionales, tristeza, porque escuchaba consejos, palabras, y me daba cuenta de lo malo que estaba viviendo, pero no tenía esa otra, cómo yo ahora cambio y arreglo esta situación, cómo dejo, ¿verdad?, este o aquel otro pecado. Entonces, y en eso pues esta tradición no me ayudó mucho, ¿verdad? Llegó un momento en que algunas personas se dedicaron a acercarse más a mí y comenzaron a hablarme de la Escritura, de la palabra de Dios, y más hablarme del Evangelio, no de la Biblia como un todo, ¿no?, del Antiguo Testamento y todas esas cosas, sino del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que yo era un hombre pecador que había nacido en esa condición de pecado, que no podía tener salvación, que no podía tener acceso a Dios, que no podía ser libre de eso que me estaba ahogando y destruyendo, y que la única forma de yo poder ser libre era aceptando al libertador, y ese libertador se llamaba Jesús. Y empecé a oír, y esa palabra que fue cayendo en mi corazón, en mis oídos, se traspasó a mi corazón y fue transformando esa manera de yo pensar, lo que llaman la cosmología, como uno ve el mundo. Pues para mí el mundo era, mientras más fiesta, mientras más amistades, mientras más dinero tengo, más cosas buenas puedo comprar, más juguetes tengo o lo que sea, más placer hay, más felicidad. Y pues la vida era así, buscando el otro party, buscando la otra fiesta, buscando la otra persona, buscando la otra relación. Sin embargo, todo eso se caía. Tan pronto salía de ese momento, de esa euforia, todo se caía. Y me sentía cada día más empobrecido y más desesperado que antes. Y cuando me hablaron de Jesús, entonces Dios, el Espíritu Santo mismo, me hizo entender que Jesús era la única esperanza para mí y para todo ser humano. Y entonces me enseñaron también, aquellas personas me enseñaron que para poder ser libre, poder conocer esa libertad que yo estaba buscando, esa paz que yo estaba buscando, esa verdad que yo estaba buscando, tenía que ir a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque nada de lo demás me podía liberar a mí. Entonces abrí mi corazón, o sea, le invité a Jesús a entrar a mi corazón. Pero antes de yo venir ya Él estaba llegando. O sea, que no es que tú no eres salvo porque tú buscas a Dios, tú eres salvo porque Dios te ha buscado a ti. Y lo hizo hace 2000 años aproximadamente atrás, cuando vino Jesús a la tierra. Y todos los que aceptamos ese mensaje y lo recibimos en nuestro ser y lo hacemos practicar en nuestra vida, práctico en nuestra vida, pues entonces así somos nacidos de nuevo.
Y el Espíritu Santo me dio, como decía el hermano Gabrielita, un nuevo nacimiento. Cambió mi corazón, mi espíritu, que es lo que nosotros llamamos corazón, básicamente nuestro intelecto, nuestro espíritu, lo cambió y transformó ese corazón en un corazón de piedra, duro y resistiendo todo lo de Dios, a un corazón que comenzó a ser un corazón de carne, más dado a escuchar la voz de Dios, a esperar en Dios, a confiar en Dios. Y le di mi corazón al Señor y le pedí al Señor que me cambiara por dentro, que me cambiara el corazón, que me cambiara mi mente y que hiciera nacer en mí otra persona. Y es curioso porque eso es lo que dice el Señor, que hará de nosotros nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Y lo único que yo tuve que hacer fue lo que tú dijiste ahorita. Tuve que decir sí, Señor. Tuve que dejarme ministrar y dejarme transformar por el Señor. Y eso pues lo primero que comenzó a cambiar en mi vida fue a ver qué era lo que era correcto y qué era lo que no era correcto. Por ahí se dice que el mundo está patas arriba, o sea, a lo malo dicen bueno, lo bueno malo, y cuando no tiene el Señor, no tiene a Dios, uno ve las cosas, todo lo malo, todo lo que es dañino para el alma y para el espíritu y para el ser, quizás para la familia, quizás para tu esposa, quizás para tus hijos, para ti mismo, nosotros lo encontramos como bueno, porque tiene placeres, tiene mucha risa, tiene mucho placer, mucho gusto, tú quieres más y más y más. Sin embargo, todo eso te va a destruir. Y ahora pues ya tú quieres las cosas de Dios. Es una nueva criatura, busca alimento nuevo, una nueva criatura comienza a hablar diferente, una nueva criatura comienza a vivir diferente y a ver la vida diferente. Empecé a ver qué cosas eran pecado, pero no porque yo era súper sabio, intelectual o inteligente, sino porque el Espíritu Santo comienza a darnos a nosotros capacidad para nosotros ver dónde es que está el enemigo, dónde es que está la maldad, dónde es que está el pecado. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay algo que está pasando en mí, ya no es lo mismo, no pienso igual, no quiero hacer aquello, ya aborrezco aquello, ya entiendo que eso es terrible. Y eso me pasó a mí, comenzó a pasarme a mí, y empecé a enamorarme de Jesús. Una de las cosas que yo también vi que el Señor puso en mí, y fue el deseo de un cántico nuevo, o la experiencia de un cántico nuevo, como dice la Escritura. Yo desde chiquito me gustaba la música y siempre me gustó la guitarra, y pues aprendí a tocar la guitarra un poco, y lo mío también era estar en la fiesta tocando la guitarra y haciendo bulla en el barrio, y siempre, nunca me he apartado de eso de la música. Entonces aunque no canto bonito, pero me gustaba cantar y me gusta cantar, y Dios transformó eso, y de ese mismo momento en adelante Dios comenzó a darme a mí el deseo de adorarle, de cantarle, de alabarle, y puso en mí ese cántico nuevo, y puso en mí esa alabanza nueva, y ya eso entonces me traía libertad, me hacía sentir esa libertad, me hacía experimentar esa paz, esa libertad y esa alegría que el Espíritu Santo da. Entonces eso cambia mi corazón. También cambia el aspecto de que yo comencé a obedecer a mis padres, yo comencé a obedecer a Dios, yo comencé a obedecer las estructuras que Dios había creado para mí, a obedecer las leyes, porque cuando uno está sin Dios uno no ve leyes, o sea, uno quiere simplemente darse la buena vida, y si tiene que violar alguna ley, sea ley de tránsito, sea ley de alcohol o de lo que sea, y leyes que son morales, por ejemplo, tener una sola esposa y todas estas cosas, y uno empieza a buscar cosas y hacer todo tipo de pecados. No hay ley para uno, no hay parámetros para uno. Y eso pues fue algo que el Señor comenzó a poner en mí y a darme a mí esa mentalidad donde ya yo tenía que dejarme guiar por alguien más mayor que yo. Amén. Y más inteligente, más sabio que yo. Dios hizo entonces eso. Al poco tiempo, sin yo darme cuenta, fui llamado por Dios al ministerio, porque dentro de ese comienzo, inmediatamente me gustaba siempre estudiar, aunque no fui muy buen estudiante,
pero sí me gustaba conocer cosas nuevas, y cuando empecé a conocer la Escritura me interesó escudriñarla y estudiarla, y rápidamente me dio la oportunidad de entrar a estudiar en los institutos, y eso me ayudó mucho a desarrollarme como cristiano, y ver qué cosas le agradaban a Dios y qué cosas no. Entonces, Dios me fue llevando al camino al ministerio, donde hace 3 años atrás cumplí 38 años como pastor aquí en esta iglesia en Lancaster, Pensilvania, donde pues Dios me usó, me utilizó para congregar gente, para enseñar la palabra, para guiar gente, ¿verdad?, de familias, y hacer muchas cosas que yo nunca hubiera hecho si no hubiera conocido a Jesucristo. También me concedió el privilegio de ser capellán aquí en la prisión por 20 años, y donde Dios me concedió el testimonio y el privilegio de también trabajar y tratar con muchos prisioneros, ¿verdad?, personas de la área, que le pude dar ese testimonio y le pude enseñar cómo se vive una vida mejor y cómo se vive una vida guiada por el Señor. Y, o sea que ha sido lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Tengo una buena esposa, Dios me ha regalado buenos hijos que hoy le sirven al Señor, que hoy aman al Señor, y Dios me ha dado muchas bendiciones, uniéndome con gente que me ha hecho mucho bien y me ha dado muchas bendiciones. O sea que el camino en el Señor, en Jesús, no te roba nada, te roba todas las cosas malas, te las quita de encima, y te quita el pecado, y te quita la mortandad, y te quita todo eso que no te sirve para nada. Pero estar en Cristo pues es lo mejor, y es real, y el Espíritu Santo es real, y podemos experimentarlo diariamente. Por eso Pablo dice en Efesios, ¿verdad?, seamos llenos del Espíritu Santo, continuamente llenos del Espíritu Santo, y que vivamos esa vida, no en perfección, porque nadie puede ser perfecto, pero como ustedes dicen ahorita, vida en santidad, separados para el servicio a Dios, y tratar de hacer lo mejor, ¿verdad?, que ese es nuestro culto racional, entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ese debe ser nuestra adoración. Sé que Dios ha hecho muchas grandezas en mi vida, muchas cosas hermosas, y este tiempo en el Señor no lo cambio por 1000 años de una vida sin Cristo. No hay otra opción. Amén. No hay otra bendición más grande que esta. Gracias, Gloria pastor. al Señor. Gloria a Dios. David, ¿tú nos puedes decir, gracias por el testimonio, hermano pastor? Amén. Fue bien interesante, bien abundante y bien inspirado, ¿no? Pues David, déjanos saber, aunque no queda mucho tiempo. Amén. Bueno, lo que el Señor me ha quitado de decir en estos momentos, ¿verdad?, además de un poquillo de testimonio, es que el Espíritu no se puede dividir el gobierno de Dios, ¿me entiendes?, funcionalmente, ¿me entiendes? Cuando yo o el pastor, cualquier hermano dice, cuando testifica, ¿verdad?, como estaba testificando el pastor, que cuando él vino al Señor, vino a conocer la palabra de Dios, cuando vio la experiencia que tuvo, algunas veces podemos estar confusos en quién hizo ese trabajo. ¿Fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo? ¿Me entiendes? No se puede dividir si fue el Padre, fue el Hijo, fue el Espíritu Santo. Es el gobierno, es la persona de Dios. La función se diferencia, ¿no? Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad, ¿verdad? Entonces también dice que si el Padre no lo trajere, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién lo está haciendo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Lo que quiero poner claro es Dios, ¿me entiendes? Y cuando Jesucristo dijo que mandaría al Consolador, que es el Espíritu Santo, todo lo que obra de parte de Dios es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad?
de decirlo porque alguna vez entra esa confusión. El Espíritu Santo es el que está con nosotros en la tierra, el que nos enseña, el que nos habla, el que nos redarguye, porque está dentro de nosotros. Cuando un creyente peca, se siente triste, pero es porque el Espíritu Santo le está trayendo convicción de que ha hecho algo que no debería haber hecho. Amén. Lo importante que quiero aclarar, o que los que nos están escuchando, es que no se puede dividir Dios. Dios es un gobierno y los tres trabajan con una misma función, con una misma meta, sí. Y es de que seamos transformados, santificados y seamos salvos. Que seamos salvos, porque Jesucristo vino para que no perezcamos en nuestro pecado, en nuestros delitos y pecados, sino que seamos salvos. Y es a través de la función del gobierno de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que mora entre nosotros, en el creyente, el que nos da el poder de evangelizar, el poder de poder hacer las buenas dádivas de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Y como dijo el pastor, mi experiencia fue similar, ¿entiende? Yo estaba vacío, sin fe y sin esperanza, y al escuchar la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo trayendo a mi vida convicción de que llevaba una vida sin fe, sin esperanza, sin meta, y el Espíritu Santo fue que me fue trayendo a conocer la verdad a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, que también la palabra de Dios es espíritu. ¿Me entiende? Es un misterio, hermano, es un misterio, pero por fe, ¿verdad? Dice, por gracia sois salvos en Efesios 2:8. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no de nosotros, pues es dádiva de Dios. Amén. Dios lo bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, gracias por su participación. Creo que fue un estudio bastante elaborado, un estudio bastante bueno y informativo, y creo que el Espíritu Santo movió a nuestros corazones a hablar de él de una forma en que la audiencia pueda entenderla mejor. Yo creo que este tema da para otro podcast. Es un tema muy extensivo. El Espíritu Santo, aunque como dijo el pastor, es de la tercera persona de la Trinidad, a la cual no se habla tanto, no se le da a veces la importancia que tiene, pero el Espíritu Santo es igual a Dios, igual al Hijo. Son tres en uno, y cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función, pero todos tienen la misma naturaleza, todos tienen el mismo elemento, son todos esenciales para la salvación de nuestras almas. Y quiero expresarle de parte de nuestra Iglesia Cristiana Carismática Maranata las gracias por estar aquí en este podcast. Si de alguna forma este estudio le ha inspirado a usted, le ha convencido a usted, le ha tocado en su corazón, si Dios lo está llamando, si ha oído el Espíritu Santo, la voz de Dios, usted ha escuchado que en estos momentos usted tiene una ansiedad de rendirse a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo le está hablando, le quiero extender la invitación, hermano, amigo, colega. Cuando oigas la voz de Dios, no pongas dureza en tu corazón. No rechaces el llamado de Dios, porque estamos en los últimos tiempos y nuestra intención, nuestro propósito en este podcast, La Pesca Milagrosa, como dice el título, es de extender nuestra caña de pescar para
para que caigan peces y para que caigan peces para se unan al cuerpo de Dios, ¿verdad? Porque todos dependemos de la obra del Espíritu Santo de Dios y somos salvos por medio de Jesucristo. Y nada, hermanos, gracias por su atención, gracias, hermanos, por la participación. Y nada, A la orden. Gracias por escucharnos. hermanos, gracias, colega, por escucharnos y bueno, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús.